Philip Butters, en Exitosa. A ver, el presidente de la República ha entrado en un torbellino de inexactitudes y de torpezas. Inexactitudes cuando comienza una y otra vez a repetir. A mí me da pena porque yo puedo entender un periodista desinformado, una persona ignorante, yo puedo entender en cualquier persona que diga referéndum sí, voten, cierren al Congreso. Ayer me lo decía, fui a ver al doctor Urquizo, mi abogado, a dejarle unos documentos, porque puede ser un juicio, alguien ya verán. Y una persona me dice, Philip, hay que cerrar el Congreso, ¿ah? De todas maneras, ¿ah? Y porque el referéndum, la gente dice, los congresistas son los malos, referéndum es una buena idea, hay que cerrar el Congreso. Hay gente que cree que con el referéndum cierras al Congreso. Porque que se van a ir los congresistas. No se van a ir, sería supuestamente 2021 la no reelección de congresistas, y les voy diciendo que los congresistas lo que van a hacer es hábilmente poner la bicameralidad. Entonces ya no va a haber ni uno reelecto, ninguno. Van a ser o senadores o diputados, acuérdense. Pero además le han vendido la idea empaquetada, como si fuera con el teleprompter de Canal N, de América, de ATV, de RPP, ¿sabes qué? Que puede pedir una cuestión de confianza si es que se demora el Congreso en el referéndum. Entonces, como cuando yo no conozco, yo pregunto a los que saben, lo llamo a mi profesor, a Enrique Bernales, al cual le ruego paciencia y buen humor, para que me explique si es que el presidente, si se demora el Congreso, puede pedir una cuestión de confianza porque no convocan a referéndum y disolver el Congreso porque se demoran en el referéndum. ¿Es eso posible? Enrique Bernales, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Philip. Muchas gracias por la entrevista. Mira, con el respeto que tengo a la investidura del presidente de la República, debo decir que el presidente o está mal informado, o está demasiado nervioso, o está en una confrontación que ya es invasiva, con desconocimiento de los límites que la Constitución le impone a cada poder del Estado. El presidente no puede olvidar que este es un régimen de democracia representativa con separación de poderes. Él no puede exigir ni imponer nada a ningún otro poder del Estado. Puede colaborar con esos poderes. Pueden trabajar de manera conjunta, respetándose las respectivas instancias. Pero lo que no puede decir es, yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque eso ya no es democracia, pues eso comienza a ser dictadura. Lo dije anoche en un programa. El camino que está siguiendo el presidente Vizcarra no es otra cosa que el camino que lleva al Fujimorato número 2, porque son exactamente los mismos pasos, las mismas actitudes, el mismo mensaje, el mismo uso malicioso de la información, y no es para esto que se pensó que la solución constitucional a la renuncia de Kuczynski era justamente el primer vicepresidente con el talante que él había manifestado como presidente del gobierno regional. Algo ha sucedido, alguien lo está mal aconsejando, y entonces él está buscando una política de confrontación que lógicamente se escala cada vez más, pero se escala hacia un terreno doctor, ya no resbaladizo, sino totalmente crítico, ¿no? Enrique, en la década de los 90, cuando Montesinos compró la prensa, gente de prensa leía el teleprompter, leía una barbaridad de repente que habían redactado en el CIN o en un Ministerio de Justicia, donde también lo contactaba y lo manejaba Montesinos, y repetían un montón de... Ahora está repitiendo, veo muchos medios de prensa, que la cuestión de confianza, que plantee la cuestión de confianza, si no le hacen caso, plantea la cuestión de confianza, entonces si se cae el gabinete una vez, si se cae 2 veces, cierra el Congreso. Entonces, ¿qué cosa es una... Vuelva a frasearnos lo que tantas veces nos ha comentado en los términos más... si quiere, pueblerinos, para que la gente lo entienda con el respeto al populorum. ¿Qué cosa es la cuestión de confianza y qué tiene que ver eso con el referéndum y el presidente para resolver el Congreso? Ha salido en CNN, ha dado la vuelta al mundo la noticia de que él no descarta cerrar el Congreso. Lo ha dicho el presidente del Perú, no lo ha dicho Maduro. Mira, Phillips, seamos bien claros. En la Constitución la cuestión de confianza está vinculada a la gestión y a la ejecución de los programas políticos programados dentro del presupuesto general de la República
del gobierno y fundamentalmente del Consejo de Ministros y de cada ministro. La reforma constitucional no tiene nada que ver con eso y mucho menos con la confianza. Y digo más, a mí me hubiera gustado que en esta constitución, que no es la que me guste más, pero es la que tengo que cumplir, es la que enseño, se hubiera abierto el camino hacia la posibilidad de que en paralelo, cuando una constitución tiene problemas, se pueda convocar a una asamblea constituyente. Pero esa posibilidad no No existe. existe. No, pues claro. El artículo 200C de la Constitución es pétreo, es exclusiva responsabilidad de lo que el Congreso decida. El Congreso decide sobre si hay o no referéndum en función de sus votos. El Congreso, inclusive la Constitución le dice al presidente de la República, usted no puede formular observaciones a lo que el Congreso decida. Es decir, se concentra sobre sí mismo y le niega al presidente una de las pocas facultades de control que el presidente tiene. Pero no se sobre puede, pues, o sea, el Congreso cuando puede observar. No se puede. a ver, Es más, tampoco se le puede delegar al presidente de la República la atribución de que sea el Ejecutivo el que reforme la Constitución. Por consiguiente, el presidente de la República constitucionalmente no es otra cosa que un ciudadano más que está mirando qué decide el Congreso. pero además, Enrique, el presidente sale y frasea ayer, se está demorando, o sea, lo disfrazan de campesino, se pone un sombrero, se emociona, cree que está en un atril haciendo campaña y dice, hace un mes le daba al Congreso esto y no lo hacen, celeridad. Perdón, la Constitución no se puede cambiar porque quiere el presidente cada 3 meses, la Constitución debe ser complicado cambiar la Constitución, porque por dar un ejemplo, a mí, que yo soy un ciudadano de a pie, que no represento a nadie, por mucho que tenga mi micrito y mi rating, soy un hijo de vecino, para mí es inútil el TC, para mí es inútil la Defensoría del Pueblo, para mí, como para muchos otros peruanos, no deberíamos estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo considero que no debería haber ideología de género en el Currículum Nacional de Educación, y yo creo que debería discutirse una vez en un referéndum si debe haber o no matrimonio homosexual. Entonces, porque yo lo diga o porque lo diga determinados grupos de interés que probablemente sean más significativos y representativos que el propio Vizcarra, porque Vizcarra no tiene ni partido ni tiene votación propia, no se va a cambiar la Constitución en 2 meses o someter eso a referéndum. ¿Me dejo entender o no? Clarísimamente, además, hay que contar los días. El presidente anunció el 28 de julio reforma política, pero los proyectos se entregaron, creo que el 12 o 14 de agosto, de manera que el tiempo que ha transcurrido para el proceso legislativo es el tiempo normal, porque a diferencia del Ejecutivo, el Congreso tiene comisiones de trabajo, el Congreso tiene que convocar especialistas, el Congreso tiene un procedimiento que agota esa instancia de estudio, de laboratorio para recién enviar las cosas al Pleno. La reforma que ha enviado el presidente de la República en terreno político está mal hecha, está pésimamente hecha. No sé cómo el presidente ha dado el paso, que es en realidad un papelón, de ser él quien entregue 2 proyectos de ley que están tan mal redactados, pero tan además contradictorios y tan deficientes, de tal manera que hay que prácticamente rehacer todo ese proyecto de reforma política. Pero hay que rehacerlo además, de la A a la Z. Doctor Bernales, porque la Comisión Wagner evacuó un informe en 2 días con el cariño y respeto que le tengo, y lo he hecho 1.000.000 de veces a mi tío Alan Wagner, porque él y un grupo de amigos se junten en 12 días, amigos que no representan a nadie, no pueden dar pues un memorial o una lista de lavandería para cambiar la Constitución y el CNM y tal y cual. Eso también es un absurdo, va en contra hasta la democracia, porque 5 ONGs no representan a nadie más que ningún partido, por dar un ejemplo. Entonces, todo está patas arriba y el presidente sale afuera y dice que él puede disolver el Congreso si no le hacen caso. Entonces, bueno, hay alguien, ¿a quién le tiene que hacer caso el presidente? Tiene que comenzar a leer la Constitución, no sé, algún amigo de él que sea abogado, hasta un abogado ignorante. Yo no he escuchado un solo constitucionalista, doctor, que difiera la opinión de la suya. Todos piensan lo mismo. Entonces, ¿a qué constitucionalista le ha tocado la puerta a Vizcarra? ¿A uno que vende verduras? Mira, Philip, a ver, varias cosas. En primer lugar, todos tenemos el derecho de la opinión, pero el derecho de opinión es un aporte que puede ser aceptado o no. Pero la responsabilidad constitucional
de modificar la Constitución, nos guste o no, es única y exclusivamente del Congreso, e inclusive los mecanismos de referéndum tienen que, si han sido aprobados en votación, por ejemplo, tienen que pasar por el legislativo. Porque el artículo 206 es muy claro: todo proyecto de constitución, reforma, sea reforma social total o parcial, pasa y se entrega al Congreso, el Congreso delibera y dice, esto sí, esto no. Entonces, aunque bailemos con pañuelo de seda a la marinera, no va a cambiar el ritmo. No, y no además, va a cambiar el ritmo porque es el procedimiento. Además, y por otro, es penoso, doctor, que el presidente esté pidiendo referéndum como si fuera huevo revuelto. Usted vaya a la cafetería que usted quiera, doctor Bernales, y si usted pide un huevo revuelto, usted tiene que saber si está en la carta, si hay huevo, alguien tiene que romper los huevos, batirlos, echarle lechecita, conseguir una sartén, echarle fuego, mantequillita, hacerlos, ponerlos en el plato y llevárselo a Bernales para que coma. Hasta para hacer un huevo revuelto hay un debido proceso. O sea, desgraciadamente en mi caso, estoy en un proceso de curación que me han prohibido los huevos revueltos y la mantequilla, así que tengo que quedarme con el plato medio vacío. Bueno, doctor, bueno, si usted pide un tecito, tiene que haber taza, tiene que haber agüita caliente y tiene que haber tecito. Si no, doctor Bernales, ni tecito ni huevito revuelto. Ha sido, como siempre, usted muy amable e ilustrativo, doctor Bernales. Muchas gracias, buenos días. Ha estado escuchando con pausa y parsimonia, utilizo palabras un poco elaboradas para recibir a Ángel Delgado, ¿no es cierto? El hijo de Cervantes, ¿no es cierto? El primo hermano de Unamuno, chochera de Camilo José Cela y entenado de Lope de Vega. Vecino de Calderón de la Barca. Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Philip? Medianamente contento de estar contigo para poder comentar estas situaciones que no dejan de sorprendernos. Pero es que lo tengo que hablar con cierto sarcasmo y con cierta sorna, porque comprenderás que yo le hablo al populorum, yo no tengo ni tu talento, ni tu cultura, ni la del maestro Bernales, pero un huevo revuelto tiene su debido proceso. Pero el referéndum no es, ni es la panacea, y si así fuera, no es que... Pero perdón, hay que hacerlo. pero una cosa peor, el referéndum es un método, es un camino, es un medio, un instrumento. La pregunta es ¿para qué? Deberíamos discutir cuáles son los contenidos para ser sometidos a referéndum o a la reforma a través del Congreso. Pero aquí la gente, o alguna gente, mejor dicho, y alguna gente del Ejecutivo ha convertido la consulta, que repito, es un medio, un mecanismo, en un tótem en sí. Y entonces genera una falsa polarización, un engaño. Porque el referéndum en sí no soluciona nada si es que no tiene un contenido preciso. Y por lo menos, como lo ha dicho muy bien Enrique Bernales ahora, la propuesta de reforma política presentada por el presidente de la República, por más que haya ido a pie, es un desastre. Va a tener que ser rehecha de cabo a rabo. Yo quisiera que alguno de los parlamentarios defienda las tonterías que están dichas ahí. Y ayer yo escuchaba a algunos parlamentarios, incluso oficialistas, diciendo que están en discrepancia con la forma de estos distritos electorales. Perdón, pero en el supuesto... A ver, número uno, el referéndum tienes que poner sí y no. El referéndum es una pregunta. ¿Quieres huevo revuelto? Sí, no. Es más, ni siquiera es huevo revuelto. ¿Usted está de acuerdo con que se consuma huevo? Sí, no. O sea, el referéndum no es que hay 5 opciones, es un sí o un no, como pasó con el FONAVI. Así es, exactamente. Entonces tienes que ver los temas, pero además tienes que ver si esos temas pueden ser tratados antes del Congreso, porque el Congreso, por lo he explicado varias veces, no a la reelección, lo pones en el referéndum y se van a reír los congresistas, porque seguramente va a ganar el no. Pero como van a cambiar la Constitución y la pueden cambiar para que en el 2021 haya Senado, se van a matar de risa. No va a haber ni un nuevo congresista reelecto, va a haber un senador X y un diputado Y. Pero una mala noticia para quienes creen que ese es la bandera del referéndum. Mira, la Constitución dice, artículo 27, segunda parte, que no pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. Un derecho fundamental es el derecho a elegir y ser elegido. Por eso. En consecuencia, no puede ser materia de referéndum una prohibición. O sea, podrá ser materia de una reforma en el Parlamento, pero no del referéndum. Correcto. A partir de lo que dice la Entonces, Carta. En el referéndum, si alguien lo plantea, un congresista cualquiera dice, un momentito, yo digo que eso es inconstitucional porque el referéndum atenta contra mi derecho a ser reelecto y por si acaso podría meter una acción, una cautelar constitucional, o podría ir al TC y mata ese referéndum antes que sale. Pero yo creo que el propio, y de aquí lo digo, aprovecho para decirlo, el Jurado Nacional de Elecciones
que es jurisdicción, no puede aceptar ni promover un referéndum que vaya en clara contravención de lo que dice el artículo 32 de la Constitución. No puede someter temas de derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido a un referéndum. Perdón, lamentablemente, en mi caso, para quien te lo proponen. En mi caso, yo estoy seguro que si ponen el sí o el no al aborto, va a ganar la vida. Y yo estoy seguro que si al Perú le pregunta si se pueden casar o no dos hombres o dos mujeres del mismo sexo, el Perú va a decir que no. Y yo estoy seguro que si a la gente le pregunta si alguien, un homosexual, una lesbiana puede adoptar algo a un niño, cosa con la que yo estoy de acuerdo, el Perú va a decir que no. Pero también estoy seguro que si la gente le dice si queremos o no Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a decir que no. Y si la gente le pregunta si quiere o no TC y le sacan la foto de Bruno Fortini, de Sardón y de todos los señores con su emblema en el pecho, va a decir no, cierren el TC. Y lo mismo van a decir de Walter Gutiérrez. Entonces, por eso hay temas que pueden ser materia de referéndum y otros no. Esa es la razón de lo que estamos aquí llegando a una conclusión. No todo es materia de referéndum y aquí no se estableció una frontera clara de uno y lo otro. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Ángel Delgado, que el otro día lo he visto, yo no sabía, estaba defendiendo a Chávarri, pero acá está, casualidad, yo creo que esa es la madre del cordero. Esta es la razón por la cual hay tanto medio de comunicación que dice cierren el Congreso. Esta es la razón por la cual hay tanta desesperación, ¿no es cierto?, en medio de comunicación. Aquí está. Porque Chávarri, información del día de hoy, dice, ahora, chicos, entren al Twitter, por Dios, del Ministerio Público, a todos los chicos menores de 30, lo que dicen cierren el Congreso, fuera los demás, a todos los del colectivo No a Keiko, los que fuera PPK, chicos de derecha, de izquierda, de centro, lo que ustedes quieran. Voy a ponerlo para menores de 30. Equipo especial del Lava Jato del Ministerio Público realiza diligencias de toma de declaraciones testimoniales en sede de la Procuraduría Federal do Brasil, tras restablecimiento de la cooperación jurídica internacional con dicho país. Restablecimiento que bloqueó, frenó y frustró Pablo Sánchez. Ministerio Público retuiteó diligencias dirigidas por el fiscal brasileño Orlando Martelo con la participación de los fiscales peruanos Rafael Vela Barba, Norma Mori Gómez, José Pérez Gómez, Germán Suárez Atocha en la ciudad de Curitiba. Eso está pasando en estos momentos. En Lima son 9:30. Equipo especial recabará testimonios vinculados a los casos del Club de la Construcción, léase Graña y Montero. Léase Graña y Montero, el dueño del comercio, el dueño de Canal 4, el dueño de Canal N. Metro de Lima, COSAPI. PPK era dueño, COSAPI. Interoceánicas del Sur, PPK cobró por la Interoceánica del Sur. Gobierno de Toledo, gobierno de Alan García, gobierno de Ollantumala. Empresas vinculadas, lo dice el Twitter del Ministerio Público, a Pedro Pablo Kuczynski. Vía evitamiento del Cusco y Costa Verde del Callao. Y sigue el cuarto Twitter. Esas son las primeras diligencias luego de la reactivación de las negociaciones logradas por el equipo especial Lava Jato, unificado por el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Y ayer le han impedido a PPK vender sus casas. Esta es la madre del cordero. Por eso hay que matar a Chávarri. Pausa, regresamos. Y no se trata de maletear al presidente por maletearlo, Ángel, porque hay cosas en las que sí tiene razón. Y es verdad que se están juntando los corruptos. Y claro, todos los caminos conducen a la impunidad. Porque si controla la fiscalía, es decir, ya queda claro que se va a quedar Chávarri, ¿no es cierto? El Congreso no lo va a sacar a Chávarri. Chávarri lo que hace es el titular de la acción penal. Él va a bombear casos no solamente contra Toledo, sino contra los ministros de Toledo. Y mucha caviarada. Y contra los ministros de Ollantumalinadín y Ollantomalinadín, porque hay pues, problemas hasta con Madre Mía. Y está en el tema de la línea 2 del metro. Ahí está Enrique Cornejo, está Alan García, están sus funcionarios. Y si él lo tiene que cañar a García, lo va a cañar. Claro. Y está PPK. Y está Susana Villarán. Entonces, hay un gran temor porque no se controla la fiscalía y se está destapando la caja de Pandora del grande robo del Perú. Por eso es el enemigo público número 1 para estos sinvergüenzas que manejan medios de comunicación y que han robado al país hace 20 años. Mira, yo creo que poco a poco la verdad se va imponiendo, se va develando y hoy día nos queda cada vez más claro y será, supongo así, en los próximos días,
que durante la hegemonía del doctor Pablo Sánchez, la Fiscalía en general ha cumplido un rol encubridor. En el caso más importante, que era el caso de Lavajato. Acuérdense ustedes que hace unos meses nomás el tema de la colaboración con Odebrecht eficaz se había perdido. Brasil había anunciado que ya no colaboraba y prácticamente el tema había muerto. El nuevo fiscal ha logrado reimpulsar el tema y hoy día están en Brasilia recabando la información que va a darle un nuevo aliento a esa investigación. En consecuencia, creo yo que lo que está detrás de esta campaña insólita, que no tiene parangón, porque de lo que se le acusa a Chávarri, en última instancia, lo más importante es haberse reunido con periodistas. Si eso es un delito, si eso es una infracción constitucional, si eso es una falta, que me digan dónde está. Pero frente a eso, que parece ridículo, tenemos una campaña gigantesca que va desde el presidente de la República hasta el último diario de la gran coalición que aquí se arma para defenderse de esta posibilidad que el ministerio el día de hoy hay una marcha, por favor, el día de hoy, un día como hoy cayó Abimael Guzmán. Un día como hoy cayó Abimael Guzmán, eso es más importante que 28 de julio, por Dios. El día de hoy hay una marcha, conmemoración por la captura de Abimael Guzmán a las 6:30 de la tarde en el Parque Kennedy. Ya te decía, hoy hay marcha contra Chávarri. Es un despropósito, pues. Promovida por un tal Clemente Flores, mucho gusto, cuando claro, según lo que me ha dicho Beto Ortiz, y yo confío en Beto Ortiz, ahí está Marcelo Cunio, ¿no es cierto?, en las agendas de Ollanta-Humala y Nadén, porque él es el Marcelo, esto me lo ha dicho a mi Beto, no me lo ha dicho otra persona, él es el Marcelo de las agendas, y la plata de Miami es el fantasma González, que es el dueño de ATV. Por eso a Beto Ortiz no lo dejaban hacer su reportaje Madre Mía, eso me lo ha contado Beto. Claro. Entonces hay una desesperación del Grupo ATV, hay una desesperación, o sea, del Grupo del Comercio, porque aquí está, pues, el Club de la Construcción es Joselín Graña Miro Quesada, accionista principal del Grupo del Comercio, dueño de Canal 4, dueño de Perú 21, dueño del Trome. O sea, en el Trome sale, pues, que este señor, cualquier momento, va a salir en un ampay con una vedette, Pedro Gonzalo Chávarri. En el Depor van a decir que Chávarri es el que le dio el té a Paolo, que es el padrino de López, porque falló el gol el otro día. O sea, López le dio la plata. López es el padrino de confirmación de López, el que falla el pase para que no meta gol a Alemania, es Pedro Gonzalo Chávarri. Ya es una cuestión. Pero eso que enfermiza. parece insólito y ridículo lo están diciendo. Lo que dicen es que el jefe de Chávarri era el Caracol. Eso es lo que está diciendo este famoso informe de la fiscal del Callao, que tendrá que investigarse a fondo para ver de dónde viene. Porque si eso es grave, más grave es una imputación falsa al respecto. El día de ayer, en el Congreso de la República, se han sentado a almorzar una serie de jueces y fiscales y tal, y estaba Inostroza Pariachi. Y se ha sentado a almorzar en la misma mesa, en un lugar público, abierto. El doctor Julio Rodríguez está almorzando. Dios mío. ¿Y qué querían que haga Julio Rodríguez? Conmigo no te metas, tienes que almorzar, almuerza, pues ya está. ¿Eso qué cosa quiere decir? No, por eso estamos llegando a un grado de ridiculez y que solamente causa perplejidad y un asombro que no tiene límites esta campaña, repito. Porque inclusive poniéndonos en el peor de los casos, vamos a hacer una hipótesis negada de que hubiera algo ahí con lo que ha hecho. No se compara, no tiene parangón. Yo no conozco, yo no sé si tú recuerdas, una campaña de esa envergadura que tiene como cabeza, como capitoste al presidente de la República, el cual tiene el deber de respetar la Constitución y entre ellos la autonomía de los órganos constitucionales. Acuérdate tú que hace unos meses nomás, cuando los agraviados presentaron una denuncia constitucional contra 4 miembros del Tribunal Constitucional, esta misma gente que ahora está a la cabeza de esta campaña contra el Ministerio Público, contra su autonomía, planteaba que al tribunal y a estos vocales no se los podía tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Te acuerdas? Y llevaron el caso ahí a Costa Rica para blindar. No se los podía siquiera investigar, menos sancionar, menos destituir, siquiera investigar. Hemos llegado a situaciones tan histéricas. Se echó público un video en el cual Gino Costa decía que había que defender la institucionalidad de Pablo Sánchez. Dice, no será Messi, le dice a Aldo Mariate y a Carvalho en RPP, no será Messi, pero es un hombre probo, intachable, tiene 30 años de trayectoria.
Y Aldo le dice, oye, dejó salir por el caso Madre Mía Ollantumala. Y Gino Costa, como es pues el totalitario, marxista, leninista, repite, taca, taca, taca. No. Pero él es decente, no a la interferencia, porque el fujimorismo quiere intervenir a la fiscalía y no se puede hacer interferencia política en la fiscalía. Sin embargo, él hace una semana sale, pifiado en la calle, ¿no es cierto?, firmando un documento pidiendo que se vaya Chávarri. Perdón, y ayer decían otro fiscal, o sea, ya casi corren firmas para que tal o cual día, y él mismo está haciendo lo que recusaba de los fujimoristas hace menos de un año. Y además eso está firmado, entre otros, por dar un ejemplo, por Richard Acuña, cuando su papá está siendo denunciado por la fiscalía por el tema de Chavimochic. Acuña Peralta está siendo denunciado por la fiscalía por el caso de Chavimochic. ¿Cómo Richard, Diosito lindo, pregúntale a Brunella si no me crees a mí, no puede firmar algo en contra del fiscal que está denunciando a tu papá? Pero además algo por más decoro. Y a Mira, Gloria Montenegro lo entiendo. Ella trabaja para... Yo puedo entender a Gloria Montenegro. Pero Richard Acuña, ¿firmar? Ya no, pues. Pero acá hay una cosa grave, pues, porque aquí se pretende crear un sistema totalmente distinto y contrario a lo que dice la Constitución para el nombramiento del fiscal y en todo caso para su remoción. Mira, el fiscal es una persona que, a diferencia de los parlamentarios, su legitimidad no viene del voto popular. Él no es un político. Él es una persona que está sometida únicamente a la Constitución Y dice la ley. gente, las encuestas. Ya. Las encuestas dicen que hacen que cerrar el Congreso. Las encuestas dicen que el Ejecutivo no tiene legitimidad. ¿Por qué no hacemos una encuesta sobre los medios de comunicación? Vamos a cerrar un medio porque no le gusta a la gente. Pero en este caso es más grave, porque todavía, en el caso de los parlamentarios y el presidente, ellos dependen de la legitimidad que le da el pueblo en un momento electoral, correcto. Pero en el caso del fiscal, no. El fiscal no es elegido por aclamación, no es elegido por el voto popular. Él es elegido por un procedimiento. Y más aún, aquellos dicen que se ha capturado el Ministerio Público, están mintiendo groseramente. Se están olvidando que de hace 2 años atrás hay un acuerdo para que el fiscal de la nación elegido sea el más antiguo. En consecuencia, la sucesión está perfectamente establecida. Y tanto así que el 7 de junio se eligió por unanimidad a Pedro Chávarri, ¿no? Y todo iba muy bien hasta que el día 19 en la noche, un día antes de la juramentación preestablecida, apareció curiosamente un audio que es motivo de todo este escándalo. A partir de ahí, entonces, mira tú cómo por métodos totalmente anticonstitucionales, Montesinistas. por afuera, montesinistas, de generar una opinión, un sentimiento, un relato falso, Pero hay que se decir pretende bloquear y impedir lo que dice la propia Constitución. Pero yo te voy a decir una cosa en favor del buen Vladimiro Montesinos, que es un televidente y que además es un oyente de Exitosa. Puedo hablar bien de Montesinos. Ni Montesinos hizo contra un funcionario público de esa época algo parecido a lo que le han hecho a Pedro Gonzalo Chávarri. Ni contra ningún opositor. Tú agarra la peor época de los diarios Chicha, ¿no es cierto? Si estuviese vivo el Gordo Andrade o a Castañeda, nunca se hizo encuestas continuas con respecto a alguien. Mañana, horas de televisión y radio entrevistando a gente para tumbar a Pedro Gonzalo Chávarri. Ni Montesinos se atrevió a hacer eso. Montesinos la arregló a Blanca Nelia Colán, pero nunca se atrevieron a meterse con fiscal porque es el titular de la acción penal. Acá, penosamente, y cuando se quede Chávarri van a ver la cantidad de gente que va a ser denunciada. Ahí vas a ver la seguidilla de gente que va a comenzar a rasgarse las vestiduras a decir no, porque ahora van a tener que desperdigarse en defender a sus jefes y a sus aliados políticos, ¿no es cierto? Porque como ya Chávarri se va a quedar, ya no les queda otra más que para deslegitimar. Pero no va a poder defender a tantos. Entonces van a ver, de los 150 denunciados, 200 denunciados, cuando menos 40 importantes. A ti, mi querido Mermelero, me refiero a ti, ¿no es cierto? A la reina del teleprompter. A ti me refiero, dueño de ese medio de comunicación que tú sabes que has construido en Brasil. Vas a ir en cana. Y se van a comenzar a refugiar en embajadas, van a buscar pretextos. Un montón de gente va a comenzar a salir del país o no regresar al país. Pero una cosita, yo quiero decir... Por el temor a lo que va a pasar. Sí, pues. de acuerdo. Ahora, yo quiero decir en todo el caso, el problema de Pedro Chávarri, como en contradicción con lo que ha dicho el congresista Arana, que depende de la votación del Congreso, esa es una verdad a medias. Porque la razón para no imputar ni procesar al doctor Chávarri es porque
A lo largo del proceso de investigación que se está siguiendo en el Congreso, y ahí está el congresista Cheput y los demás que han podido tener y dar cuenta de ello, no se ha acreditado ninguna falta que amerite la destitución. Ninguna de las cuestiones que se le imputa son razones ilícitas, infracciones o delitos. Ni antiético. Y peor aún, ni siquiera tienen un correlato en una norma constitucional que diga que es una infracción. Ni siquiera, a ver, ellos podrían decir, si tú te has reunido con periodistas, dame el nombre de los periodistas para ver que al día siguiente ese periodista, mermelero presumo, habló bien de ti. ¿Cierto? Claro, en última instancia. En última instancia, te reuniste con periodistas, hablaron bien de ti. Bueno, ¿quiénes fueron los periodistas? No los conozco, nadie pregunta, nadie sabe. Una barbaridad. Me voy a ir a la pausa y cumplo con leer lo siguiente. Quique, un segundito. Me envía un mensaje el burbujito, mi pata Alberto Bengolea. Hola, Philip. Solo para recordarte que fue Alberto Bengolea el que dio la primicia de la captura de Abimael Guzmán. Y es cierto, se transmitió una pelea de box de Julio César Chávez. Ese día la U le ganó a Alianza con gol de Roberto Martínez. Y el Letelier, toma mientras, se transmitía la pelea de Julio César Chávez contra Macho Camacho. Quique Pérez había viajado y ahí estaba el burbujito. Él había transmitido el clásico temprano. Y en el box lo transmitió con Balarín. ¿Se acuerdan un muchacho que hablaba de box? Ningún otro canal estaba en el aire en vivo. Y en vivo y en directo ese día yo estaba en la casa de Felipe Romero. Con Juju, con Ana, con Rafa, con su viejo, con su abuelo. Estábamos ahí en la casa de los Romero en San Isidro. Y salió un cintillo. Flash. Flash. En minutos, importante captura de líder senderista. No se decía todavía que había sido Abimael Guzmán. Minutos después, Alberto Bengolea le da la primicia al Perú, capturaron a Abimael Guzmán. Es un día feliz. Saludos, Alberto Bengolea. 9 de la mañana con 50. Y Ayola, que es contemporánea de Algen Delgado, ciertamente. 9 de la mañana con 50. Pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Puno, tenemos el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Puno, una ciudad en constante desarrollo, ágil, moderna, lacustre. Puno, exitosa por su gente. Puno, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Nueve y 52. Quiero aprovechar estos últimos minutos que tenemos con Ángel, porque yo estoy seguro que Nicolás Lucar va a tratar del tema de Rafael Vera Barba, que va a tratar el tema de Sendero Luminoso. Nicolás era un periodista muy activo en esa época. Pero como consecuencia de todo lo que hemos hablado en los últimos minutos con Ángel, se está generando un clima antidemocrático en el Perú. Hay mucha gente que de manera velada o de manera directa está pidiendo un golpe de Estado. Y yo me quiero dirigir a ese señor que estaba al frente mío el día de ayer frente a la oficina del doctor Urquizo. Cierren el Congreso, voten a los fiscales, voten a Chávarri, porque han pedido que caiga Chávarri y 3 fiscales supremos más, pero que además voten a los sinvergüenzas del Poder Judicial, que se pueda votar a los miembros del Poder Judicial. Como en la época de Lepiani, como en la época de la dictadura militar, nos plantean eso como modelo. Entonces estás hablando de un golpe de Estado al Parlamento, de un golpe de Estado a la Fiscalía, de un golpe de Estado a el Poder Judicial, pero sale Martín a decir me quieren vacar y PPK ha salido a hablar de un golpe de Estado.
O sea, a río revuelta ganancia de pescadores. Lo que está pasando en el Perú, que con el clima antidemocrático van a haber varios que van a decir, claro, este es un arroz con mango, yo agarro mis chivas y me voy porque el Perú no ofrece garantías de un debido proceso, me fugo. Y van a haber decenas de fugados, porque lo que se está jugando hoy en día en el Perú es aclarar por la vía constitucional nuestros problemas y no por la vía del caballazo. Lo que se está pidiendo es un golpe de Estado y la gente no lo quiere entender. No, y ahora queda más claro de que aquí se arma un relato, un discurso totalmente peligroso, tendencioso, descalificador. A propósito de hechos ciertos en el Callao de Corrón, que yo quiero enfatizar y decir que eso hay que meterle la fuerza del caso, sancionar a los responsables y buscar la máxima unidad de todos para combatir esos focos corruptos, se construye un relato que pretende extender irresponsablemente a todos los opositores como si fueran parte de lo mismo. Y el objetivo de esta campaña ya no es corregir la corrupción del Poder Judicial, sino cerrar el Parlamento. Hay que hacerlo con toda claridad. Aquí no hay que ser ingenuos porque la correlación, el discurso está armado para que una cosa que no tiene que ver con la cuestión política se vincule de modo incorrecto y de esa manera se dé esa suerte de vinculación, esa suerte de liga que constituye un discurso totalmente golpista y antidemocrático. Eso fue lo que construyó el señor Fujimori el año 92. Cuando le escucho a Vizcarra y a otros que le siguen, yo estoy rememorando los días previos, las semanas previas al golpe de Estado del 5 de abril del año 92, en el cual también hay una campaña de satanización del Congreso, del Tribunal Constitucional de entonces, el Tribunal de Garantías, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Exactamente igual. Sería bueno hacer un ejercicio periodístico y traer esos discursos previos al golpe fujimorista del 5 de abril y compararlos con los discursos que tienen ahora gente que entonces censuraba. Y vamos a ver que se parecen como dos gotas de agua. Pero perdón, cuando Fujimori cierra el Congreso, tiene el 86% de aprobación. Hoy hay encuestas que ha difundido El Comercio, que ha difundido La República, que ha difundido Perú 21, que ha difundido El Trome, encuestas de Datum, de CPI, de GFK, la que tú quieras. La mejor encuesta dice que el Congreso tiene 90% de desaprobación. La peor dice 97. 97 es error estadístico, es decir, nadie lo quiere. Pero ¿qué pasa si comenzamos a hacer esa misma encuesta con respecto a la Fiscalía? Dicen, no, tanta gente quiere que se vaya Chávarri. Chávarri 3 más, ¿no? Sí, claro. Y los opositores, los que no son gratos. Y acá, ahorita, acaba de estar acá con nosotros Germán Morán, han querido ensuciar la trayectoria, y lo repito, Ana María Aranda, de la señora Elvia Barrios, y por si acaso dicen que Elvia Barrios es caviar. Y a mí qué me importa que sea caviar, lo que me importa es que es decente. Lo que me importa es que en su momento enfrentó a Sendero Luminoso, cuando era una chibola, cuando era una fiscal adjunta. Igualito han querido hacer y votar a todo el mundo, porque lo que quieren es que el Poder Judicial eclosione, porque lo que quieren es un golpe de Estado para salvar a los corruptos. ¿O no? No, es salvar a los corruptos y imponer por la vía no electoral, no democrática, a intereses y posiciones que no están jugando la democracia. Eso me parece totalmente artero, me parece descalificador, y yo realmente lamento que personas que combatimos al fujimorismo justamente por usar estos métodos ahora estén apelando a esas recetas para poder resolver sus contradicciones y buscar lo que no pueden alcanzar en las urnas a través de la confianza popular. Miren, y les repito yo siempre, disculpen como digo por la letanía, el ser recalcitrante, ¿qué hicieron con el Contralor Alarcón? So pretexto de chinchero, cuando el PPK estaba fuerte y manejaba toda la prensa como la mermeladaza, hubo un operativo Chávarri, pero contra Alarcón. Claro. Y como no tenían de dónde agarrarlo al tipo, porque tenía una foja de vida absolutamente clara, porque toda su vida había sido contralor, pero PPK decía, no, este pata ha trabajado con Matute cuando yo fui a pedir por la interoceánica. Entonces se unieron todas las fuerzas, ¿no? Del Perú Posibilismo, de Ollantumal y Nadín, todas las fuerzas para matar a Alarcón, porque Alarcón era peligroso por el lobby de Chinchero. Claro. Entonces a Alarcón lo enfilaron y dijeron, ¿cómo lo encontramos? Que si el título no era. Que si compró una casa, un departamento, la casa estaba bien comprada. Los carros. Compró carros y salía en la portada del Comercio de la República de Perú 21. Compró 90 carros, gastó tanto en carros. Claro, compró carros y vendía carros porque era un negocio familiar, perdóname, como el de todos. Digo yo, por eso lo votaron. Y si de acá a un año se dan cuenta que el tipo no defraudó tributos, digo yo, ¿lo van a regresar de Contralor? Pero mira, algo más grave.
al, O sea, de repente al contralor, Jack está al con tal contralor de la el actual contralor está mansito, Nelson Jack, de repente porque lo tienen bajo la misma amenaza. al contralor de la República, ¿no? Se lo debe acusar por sus acciones que hace en el ejercicio de su mandato, por sus funciones. Investiga, no investiga, lo hace mal, regular. Pero no se le tiene pegan la las piezas. idoneidad, la No, legitimidad. pero aquí inclusive, en el caso del contralor anterior, se utilizó argumentos del pasado que habían acaecido años atrás, cuando no era fiscal de la nación, cuando no era el contralor de la República, y podía cumplir una función como un negocio secundario. Eso se maximizó, se exageró a través de la prensa para sacarlo, porque la conducta de él en ese periodo no se le imputa ninguna falta. Falta sería si falta es la que tiene Sánchez, por ejemplo, con Hamilton Castro, que no ha investigado, que se le han perdido piezas, que ha escondido, que no quiere. ¿Por qué votaron a todos los fiscales del caso de la centralita en Ancas? Porque los movían y por eso lo terminan votando al anterior fiscal. Claro. ¿Te acuerdas? Por supuesto. Pero es a partir de la función. Es tal la manera maniquea con que yo les pregunto, ¿qué pasa si el presidente actual de la Corte Suprema fuera el señor Javier Villestén y pide facultades especiales para destituir a los jueces? ¿Qué pasa si el actual presidente de la Corte Suprema fuera el Chino Rodríguez Medrano, el chochero de Montesinos que pide facultades especiales para destituir a sus pares? Yo les pregunto, ¿qué pasa si termina siendo Ángel Romero el presidente de la Corte Suprema, como mucha gente me dice que es la persona más calificada? No porque sea Ángel, dicho sea paso. Por supuesto que no. Porque no es un ángel ni un angelito como tú bien sabes. ¿A él le van a dar las facultades para destituir a sus pares? Pero es que a nadie. Miren lo que están haciendo. O sea, eso fuera que es inconstitucional. Y sale Gino Costa a decir, es que se está demorando mucho. Entonces, ante circunstancia de excepción, Gino Costa repite el argumento montesinista con el cual supuestamente De Lepiane iba a depurar todo el Poder Judicial de manos de la Convención Andina de Juristas. Claro. Entonces, lo que hizo Montesinos a la hora de copar y el barajo fue, en esa época está repleto de apristas, ¿cierto? Claro, sí. Y el barajo del APRA dijo, esto está repleto de proterrucos, ¿cierto? Así es. Entonces, después que salieron los apristas, vinieron los proterrucos y después vinieron los fujimoristas. Y en los últimos años, todos se han acusado de que hay rezagos del montesinismo, caviares y que el APRA maneja el Poder Judicial. ¿Cierto? No se siguen peleando por eso. Conclusión, que se vayan todos. Golpe de Estado, pues, hermano. Mira, esa norma que propone Pardo no puede ser aceptada porque eso es legitimar una dictadura dentro de una institución que tiene que manejar de acuerdo a las pautas constitucionales. Mira, yo creo que sobre eso hay que acelerar la reforma del sistema de justicia en de jueces y por ese camino constitucional tiene que darse solución a los problemas, no mediante dándole todos los poderes a una persona para que haga lo que le da la gana. Estamos hartos de ese tipo de soluciones, son inaceptables. Tiranía. En la antigüedad se nombraba un dictador y luego del dictador se venía una etapa de juzgamiento del dictador y normalmente era condenado al ostracismo, vivía lejos y moría. Ejemplo, Napoleón. Señores, de República, cartas de Marco Tulio Cicerón Elví. Los pueblos se convierten en naciones, las naciones se convierten en imperios. Democracia. La democracia se convierte en una república y ellas indefectiblemente en dictaduras porque la mayoría termina a dictar. Solo que acá la minoría quiere dictar. Una barbaridad. Ha sido muy amable, Ángel. Nos vamos a la pausa. ¿Quién viene? Quique, bravo, viene Don Nico. Después de la pausa viene como todos los días a las 10 de la mañana Don Nicolás Luca, la King Exitosa, la radio del Perú, Filibaster. Ya comenzó el andamiaje en contra de la corrupción a andar. Rafael Vela Barba está en Brasil contra con Norma Mori Galvez, José Pérez Gómez y Germán Suárez Atocha en la ciudad de Curitiba. Esto lo va a contar más largo y tendido Don Nicolás Luca en Exitosa, la radio del Perú.